La imparcialidad del Estado frente a la masacre de las bananeras ha sido objeto de debate y críticas de varios sectores de la sociedad colombiana. En ese momento, el gobierno colombiano estuvo del lado de United Fruit Company, que era una de las empresas más poderosas del país y que tenía estrechas relaciones con el gobierno estadounidense. Esta alianza llevó al gobierno colombiano a tomar medidas represivas contra los trabajadores y a justificar la masacre con argumentos como la necesidad de mantener el orden y proteger la propiedad privada. Después de la masacre, el gobierno intentó minimizar la importancia del evento, no tomó medidas para investigar los hechos y no se dio ninguna reparación a las víctimas. Además, las autoridades reprimieron a los líderes sindicales y trabajadores que intentaron investigar lo sucedido. Por todas estas razones, es evidente que el Estado no fue imparcial frente a la masacre de las bananeras y se puso del lado de la empresa extranjera, en lugar de defender los derechos de los ciudadanos y garantizar el cumplimiento de la ley. Esta falta de imparcialidad ha dejado una huella negativa en la historia de Colombia y ha sido condenada por los derechos humanos y movimientos laborales en todo el mundo. El surgimiento y la persistencia de las guerrillas en Colombia también se ha visto influenciado por factores externos. Por ejemplo, durante la Guerra Fría hubo un contexto internacional propicio para la expansión de movimientos revolucionarios en diferentes partes del mundo, y Colombia no fue la excepción. Es por esto que el surgimiento de las guerrillas es un fenómeno bastante complejo que ha tenido múltiples causas y consecuencias a lo largo de la historia del país. Si bien es difícil abordar todos los aspectos en un resumen crítico, puedo destacar lo siguiente. Las guerrillas en Colombia comenzaron a surgir a mediados del siglo XX, en un contexto de profunda desigualdad social, exclusión política y violencia. Las condiciones económicas precarias, la concentración de la tierra en manos de unos pocos y la falta de oportunidades para vastos sectores de la población rural fueron algunos de los factores que contribuyeron a la formación de estos grupos armados. Entre los más mencionados tenemos las FARC, tenemos el ELN, por último estas disidencias que han sido los grupos más violentos y significativos. La violencia y el conflicto armado en Colombia ha dejado un saldo trágico de miles de víctimas, incluyendo civiles, militares, combatientes de ambos lados. Además de los grupos guerrilleros, han surgido otras fuerzas irregulares como los paramilitares, que, como lo mencioné anteriormente, han exacerbado el conflicto, han cometido graves violaciones de los derechos humanos y han llevado esta guerra a otro nivel. El acuerdo de paz es una oportunidad que tenemos los colombianos para construir una sociedad más justa, equitativa, participativa e incluyente. La paz no es solamente la ausencia de las guerras, debe entenderse como la construcción de una sociedad más justa sobre bases como la prolongación del conflicto armado que sufre la sociedad colombiana. Debe explicarse con base en los tiempos y en los procesos de formación del Estado y en consecuencia debe explicarse como la incapacidad para imponer el orden público en todo el territorio, la dificultad para limitar el uso de la fuerza pública y garantizar los derechos de los ciudadanos. En años recientes se han llevado a cabo intentos de negociaciones de paz con las principales guerrillas. Por ejemplo, en 2016 se utilizó un acuerdo de paz histórico entre el gobierno colombiano y las FARC, que condujo a la desmovilización y desarme de este grupo. Sin embargo, la implementación del acuerdo ha enfrentado desafíos y ha surgido una nueva ola de violencia por parte de otros actores armados. Podemos decir que el surgimiento de las guerrillas y de grupos armados en Colombia es un fenómeno complejo y multifacético.